La historia de Halloween y su desembarco en América. Un viaje entre lo sagrado y lo profano y raíces antiguas del Samhain celta al calendario cristiano, mucho antes de que las calabazas iluminadas y los disfraces invadieran las calles de los Estados Unidos. La noche de Halloween tenía un origen profundamente ligado a la naturaleza, los ciclos agrícolas y las creencias espirituales de los antiguos pueblos celtas. En las frías tierras de Irlanda, Escocia y parte de Gran Bretaña, los celtas celebraban hacia el 31 de octubre una festividad llamada Samhain, pronunciado Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Era el momento en que los días se acortaban y la oscuridad dominaba la tierra. Según su cosmovisión, durante esa noche, el velo que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía delgado, y los espíritus podían cruzar de un lado al otro. Las familias encendían grandes hogueras en las colinas para ahuyentar a los espíritus malignos, mientras dejaban ofrendas de alimentos para apaciguar a los buenos. Muchos vestían máscaras o ropas extrañas para confundirse con los seres del más allá y evitar ser llevados por ellos. El fuego era el elemento protector por excelencia. Simbolizaba la vida, la purificación y la continuidad del ciclo natural. Era una festividad de comunión entre los hombres, la tierra y los ancestros. Con la expansión del Imperio Romano y más tarde la llegada del cristianismo a las Islas Británicas, el Samhain comenzó a transformarse. La Iglesia buscó integrar las antiguas costumbres paganas dentro de su calendario litúrgico. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una jornada para honrar a los mártires y santos. Más tarde, el Papa Gregorio IV amplió la festividad a toda la cristiandad. Así, el antiguo Samhain quedó rebautizado y cristianizado, convirtiéndose en la víspera de una fiesta sagrada. All Hallows Eve, expresión inglesa que con el tiempo derivó en Halloween. De Europa a América, el viaje de las tradiciones. Durante siglos, Halloween fue una celebración menor en Europa, mantenida sobre todo en las regiones rurales de Irlanda, Escocia y Gales. Allí persistían las costumbres de encender velas en las ventanas para guiar a las almas perdidas, o de tallar nabos vacíos con rostros grotescos, una práctica que daría origen, más tarde, a las famosas calabazas de Halloween. También era habitual que los niños y jóvenes fueran de casa en casa pidiendo dulces o monedas a cambio de oraciones por las almas del purgatorio, una costumbre conocida como Samhain. Fue recién en el siglo XIX, con las grandes migraciones irlandesas y escocesas hacia América del Norte, cuando Halloween cruzó el Atlántico. La Gran Hambruna Irlandesa, 1845-1852, obligó a millones de personas a abandonar su tierra natal. Muchos de ellos llevaron consigo sus costumbres, sus relatos de espíritus y sus maneras de celebrar la noche del 31 de octubre. En las ciudades estadounidenses donde se asentaron, como Boston, Nueva York o Chicago, las comunidades irlandesas comenzaron a revivir sus tradiciones en un nuevo contexto. Con el tiempo, estas prácticas se mezclaron con otras influencias culturales, dando lugar a una versión más festiva y menos religiosa del antiguo rito. A finales del siglo XIX, Halloween ya era una fecha reconocible en los Estados Unidos. Sin embargo, su sentido había cambiado. De una celebración del ciclo de la vida y la muerte, pasó a ser una fiesta comunitaria, con juegos, desfiles y disfraces. Los periódicos de la época recomendaban organizar reuniones y bailes para domesticar la costumbre y alejarla del vandalismo que a veces acompañaba las bromas nocturnas de los jóvenes. De esta manera, el Halloween moderno comenzó a adquirir su fisonomía, una mezcla de miedo y diversión, de mitología y comercio, de lo sagrado y lo profano.
la calabaza, el disfraz y el dulce. Símbolos de una metamorfosis. Uno de los elementos más emblemáticos del Halloween actual es la calabaza tallada, conocida como Jack-o'-lantern. Su origen se remonta a una leyenda irlandesa sobre un hombre llamado Jack el Tacaño, Stingy Jack, un pícaro que logró engañar al diablo varias veces. Cuando murió, ni el cielo ni el infierno quisieron recibirlo. Condenado a vagar por la oscuridad, Jack pidió al demonio una brasa para alumbrar su camino. La colocó dentro de un nabo hueco, y así nació el símbolo del alma errante. En América, donde las calabazas eran más abundantes y fáciles de tallar, el nabo fue reemplazado por este fruto anaranjado, convirtiéndose en el icono visual por excelencia del Halloween. El disfraz, por su parte, tiene raíces más antiguas. Desde los tiempos del Samhain, los hombres se cubrían con pieles o máscaras para alejar a los espíritus. Con el paso del tiempo, la costumbre se transformó en un juego, especialmente entre los niños, que encarnan criaturas de terror, brujas, fantasmas, vampiros o monstruos, en una noche que celebra lo oculto. El truco o trato, trick or treat, también tiene un origen dual. Deriva tanto del souling medieval como de antiguas bromas campesinas, en las que los jóvenes amenazaban con hacer travesuras si no recibían alimentos o dulces. En el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, el auge económico y la cultura del consumo popularizaron el reparto de caramelos, consolidando el ritual en los barrios estadounidenses como un evento familiar y social. La expansión cultural y la industria del miedo. Durante el siglo XX, Halloween se consolidó como una de las fiestas más importantes de los Estados Unidos. Su éxito se debió a varios factores: el desarrollo de los medios de comunicación, la expansión de la cultura de masas y la fuerza del marketing. Las películas de terror de Hollywood, desde Drácula, 1931, hasta Halloween, 1978, ayudaron a difundir la estética y los símbolos asociados con la fecha. A partir de los años 1950, las escuelas y comunidades comenzaron a organizar fiestas temáticas, desfiles y concursos de disfraces, transformando la Noche de los Muertos en una celebración alegre, colorida y comercial. Pero el fenómeno no se detuvo allí. Con la globalización cultural de fines del siglo XX, Halloween trascendió las fronteras de Estados Unidos y comenzó a celebrarse en diversos países del mundo. En América Latina, donde ya existían ricas tradiciones ligadas al culto de los difuntos, el desembarco del Halloween generó tanto fascinación como controversia. Algunos lo vieron como una expresión de modernidad y diversión, otros como una invasión cultural que amenazaba las raíces propias. En México, por ejemplo, la llegada del Halloween coincidió con el resurgimiento del Día de los Muertos, una de las tradiciones más antiguas y profundas del continente. Mientras que el Halloween se asocia con la noche, el miedo y el disfraz, el Día de los Muertos se celebra a la luz del día, con flores, altares y comida. Sin embargo, ambas comparten una idea esencial: el vínculo entre los vivos y los muertos, la creencia de que las almas regresan y merecen ser recordadas. El Día de los Muertos y los Santos Difuntos. Raíces del continente. En América Latina, el culto a los muertos tiene raíces precolombinas. Los antiguos pueblos mesoamericanos, mexicas, mayas, purépechas, ya realizaban rituales para honrar a sus ancestros. Estas ceremonias estaban profundamente unidas a la agricultura y al calendario solar. La vida y la muerte eran parte de un mismo ciclo, y la muerte no era el final, sino una transformación. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, llevaron consigo la tradición cristiana del Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles, difuntos, 2 de noviembre.
La fusión de ambas visiones dio origen a las coloridas celebraciones que hoy identifican a México y gran parte de América Latina. El Día de los Muertos es, en esencia, una fiesta de bienvenida. Se cree que durante esas jornadas las almas regresan del más allá para convivir con sus familiares. Las casas y los cementerios se llenan de altares, adornados con flores de cempasúchil, fotografías, velas, calaveras de azúcar, pan de muerto y los alimentos preferidos de los difuntos. Los colores brillantes, la música y el humor reflejan una actitud distinta frente a la muerte. Se la acepta, se la dialoga, se la celebra. A diferencia de Halloween, donde la muerte es un motivo de miedo o burla, el Día de los Muertos la transforma en un acto de amor y memoria. En los países andinos, como Perú, Bolivia o Ecuador, también se celebran los santos, difuntos con rituales similares. Se llevan ofrendas a los cementerios, se preparan comidas especiales y se conversa con los muertos como si aún formaran parte de la familia. En Argentina, especialmente en el norte y noroeste, sobreviven prácticas de origen colonial y campesino. Velas encendidas, rezos, comidas comunitarias y visitas a los cementerios. El sincretismo entre la tradición católica y las creencias indígenas otorga a estas fechas un carácter profundamente simbólico. No se trata de temer a la muerte, sino de integrarla en la vida. Encuentros y desencuentros entre Halloween y las tradiciones latinoamericanas. El desembarco del Halloween en América Latina, especialmente desde la década de 1990, generó un debate cultural. Para muchos jóvenes, la fiesta representaba una oportunidad lúdica y moderna. Para otros sectores, en cambio, era un símbolo de la homogeneización cultural y del poder del consumo global. Las escuelas y los medios de comunicación jugaron un papel central en esta expansión. Las películas, las series infantiles y las redes sociales reforzaron los símbolos del Halloween: calabazas, brujas, vampiros, gatos negros y caramelos. En paralelo, algunos gobiernos y movimientos culturales promovieron el rescate de las tradiciones locales, como respuesta a la influencia extranjera. En México, por ejemplo, el Día de los Muertos fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2008, consolidando su identidad frente a la cultura anglosajona. En la actualidad, muchos países han logrado una convivencia simbólica entre ambas festividades. En las grandes ciudades mexicanas, colombianas, chilenas o argentinas, los niños pueden disfrazarse la noche del 31 de octubre y al día siguiente participar de ceremonias o altares dedicados a sus familiares difuntos. En lugar de oponerse, las celebraciones se complementan. Halloween representa la alegría de jugar con el miedo, el Día de los Muertos, la ternura de recordar a quienes partieron, la transformación simbólica del miedo a la memoria. En términos antropológicos, tanto Halloween como las celebraciones de los difuntos expresan una necesidad universal, la de dar sentido a la muerte y mantener el lazo con los ancestros. Las culturas difieren en su modo de hacerlo. En el Halloween moderno, la muerte se disfraza, se convierte en juego y espectáculo. El miedo se domestica. Los monstruos dejan de ser amenazas y se transforman en personajes simpáticos. En cambio, en el Día de los Muertos y los santos difuntos, la muerte conserva su profundidad espiritual. Se la mira de frente, con respeto y emoción. A lo largo del tiempo, ambas visiones se han ido entrelazando. En muchos lugares del continente, los altares tradicionales conviven con calabazas talladas y niños disfrazados. Las redes sociales han contribuido a difundir imágenes híbridas. Catrinas mexicanas con estética gótica, calaveras pintadas que iluminan las calles, o cementerios decorados con luces de neón. Este sincretismo contemporáneo no es una pérdida de identidad, sino una muestra de la vitalidad cultural del continente. Como toda tradición viva,
se reinventa, se adapta y se resignifica. El ciclo que nunca se apaga. La historia de Halloween es, en el fondo, la historia de la humanidad intentando dialogar con la muerte. Desde los antiguos celtas que encendían hogueras para espantar a los espíritus, hasta las familias latinoamericanas que encienden velas para guiar a sus muertos de regreso al hogar. La esencia es la misma: mantener el vínculo entre mundos. Lo que cambia son las formas, los símbolos, los lenguajes. Halloween transformó el miedo en diversión. El Día de los Muertos transformó la ausencia en memoria. Ambos recordatorios de que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes inseparables de un mismo viaje. Hoy, cuando la globalización difumina fronteras y los jóvenes mezclan calaveras mexicanas con máscaras de monstruos de cine, podemos reconocer una continuidad profunda. El deseo humano de recordar, celebrar y convivir con el misterio. Así, cada 31 de octubre y cada 1 y 2 de noviembre, las luces de las velas, los colores de las flores y las risas de los niños nos recuerdan que la muerte no es el final, sino el eco más antiguo de la vida.